esta clase vamos a ver lo más importante, las cosas más básicas que tienen que saber. El tejido epitelial, generalmente, uno que se puede dividir en dos tipos de tejido epitelial, ¿ya? El tejido epitelial de revestimiento, como dice su nombre, generalmente está revistiendo, ¿no? Tapizando superficies o cavidades, ¿ok? Por ejemplo, nuestra piel, lo habíamos dicho, es un ejemplo del tejido epitelial de revestimiento, ¿no? El tejido que está dentro de nuestra boca, que está tapizando la cavidad de nuestro estómago, del intestino, por ejemplo, o de nuestros pulmones, también es un ejemplo de epitelio de revestimiento. Y otro tipo de tejido epitelial es el epitelio glandular. ¿Qué quiere decir? Son células que se han especializado en la secreción de alguna sustancia, ¿ya? Puede ser una enzima, puede ser una hormona, puede ser moco, ¿no? Distintas sustancias que pueden producir estos tejidos, estas células, ¿sí? Entonces, epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Esas dos cosas grandes, importantes, ¿ya? Mucho más énfasis le vamos a dar al primero, que es el epitelio de revestimiento, porque de hecho cumple una función en nuestros distintos órganos, ¿no? Reviste cavidades o superficies, pero estas células están especializadas para cumplir distintas funciones. O sea, quiere decir, el epitelio de nuestra piel no va a ser el mismo que el epitelio de nuestro intestino, o no va a ser el mismo que el epitelio de nuestros pulmones o de nuestros riñones, ¿no? En cada lugar, este epitelio va a adoptar distintas características justamente para cumplir distintas funciones también, ¿ok? Entonces nosotros vamos a aprender a nombrarlos y también a irlos identificando, ¿sí? Bueno, ya hemos hablado de un tejido básico en general, estamos hablando de tejidos básicos en general, ¿no? O sea, hablamos de lo muscular, el epitelio, el conectivo, ¿no? Estos tejidos están divididos porque cada uno va a compartir características similares, ¿no? Tienen un origen embrionario común generalmente y se asocian para cumplir funciones especializadas. Cada tejido básico, todos los tejidos básicos tienen dos componentes. El componente celular, o sea, todo tejido tiene células, hemos dicho, ¿no? Y también tiene un componente intercelular, ¿no? Ya sabemos, el conjunto de células forma un tejido, pero entre célula y célula generalmente hay espacio, así como entre ustedes hay un espacio, este espacio por el que están caminando, la carrera, etc. Ese es el espacio intercelular, está entre las células, ¿ya? Además de las células. Este espacio intercelular está compuesto por la matriz extracelular, ¿ya? Entonces tengo células y matriz extracelular. Estos componentes son universales para todos los tejidos básicos. Obviamente los tipos de células van a cambiar o las características de la matriz extracelular van a cambiar, ¿ok? Ahí tenemos los cuatro tejidos, hemos dicho, acá tenemos epitelial, por ejemplo, acá muscular, aquí nervioso, aquí tejido conectivo. Muy bien, a ver. Entonces, vamos a hablar de la matriz extracelular, o sea, el componente intercelular, lo que está entre las células, ¿ya? Vamos a tener una sustancia básica, vamos a decir que es como un medio, generalmente acuoso, ¿sí? Y además fibras, ¿ya? Fibras que son como proteínas en cadenas, ¿no? Fibrilares, justamente como una pita, como una soga, como una línea, ¿no? Que van a estar dentro de esta matriz, o sea, dentro de esta sustancia básica, ¿no? Entonces, la concentración de las fibras, si hay muchas fibras o pocas fibras, y qué tipo de fibras hay, le va a ir dando a la matriz extracelular diferentes características, ¿ya? Todos tienen esa sustancia básica que está compuesta por esas tres cosas, ¿ya? Glucosaminoglicano, peptidoglicano, glucoproteínas de adhesión. A ver, no hay que estresarnos demasiado con eso, ¿ya? Pero sí tenemos que saber que la matriz extracelular tiene una sustancia básica y tiene fibras. Acá en las fibras, estas son un poquito más importantes. Eso sí tienen que saber, que son tres tipos de fibras universales. Tres tipos de fibras. Las fibras de colágeno, de lejos las más abundantes, ¿ya? Las fibras elásticas, formadas por esta proteína llamada elastina, y las fibras reticulares, ¿ya? Estas fibras reticulares, en su momento, cuando las descubrieron, no sabían exactamente de qué estaban compuestas, ¿no? Posteriormente se dieron cuenta que las fibras reticulares estaban compuestas por colágeno de tipo 3,
¿ya? Entonces, no las incluyeron dentro de las fibras de colágeno, las siguieron manteniendo como fibras reticulares. Entonces, tenemos tres tipos de fibras: colágenas, reticulares y elásticas, ¿ya? Y fibras de colágeno hay un montón, hay hasta 20 tipos de colágeno, ¿sí? Entre una de ellas, como les digo, tipo 3, que forman las fibras reticulares, y las fibras elásticas están formadas de elastina. Entonces, por ahí, una matriz extracelular, ¿no es cierto?, que tenga su sustancia básica y en esa sustancia básica tenga muchas fibras de colágeno, y este colágeno esté bien ordenadito, ¿no?, va a ser una matriz muy fuerte y resistente, por ejemplo, ¿no? Si es que en lugar de tener muchas fibras de colágeno, tiene más bien muchas fibras elásticas, ¿sí?, esta matriz tendrá propiedades elásticas, o sea, tal vez se pueda estirar y pueda regresar a su posición inicial, a su forma inicial, ¿no? Entonces, recordemos que estas tres fibras, la concentración, o sea, qué cantidad hay, y obviamente el tipo de las fibras que predominan, van a darle a esta matriz intracelular las características propias de sí. ¿Okay? Entonces, acuérdense, matriz intracelular, sustancia básica más fibras, y tienen que acordarse las tres fibras, sí, por favor. ¿Ya? Aquí tenemos algunas características de los componentes de la sustancia básica, no nos vamos a detener demasiado en eso. ¿Ya? Vamos a ver esta estructura de una serie de un protoglucano, y unos aminoglicanos. No vamos a extraernos mucho con eso. Muy bien. Las fibras de colágeno, las fibras que nos interesan. Ya hemos dicho que de las tres tipos de fibras, las más abundantes son las de colágeno. Como ahí dice, tenemos 15, incluso hasta 20 tipos de colágeno diferentes que están ubicados con ciertas características distintas, ¿no?, que tampoco no nos competen a nosotros, en distintas partes del cuerpo, ¿no? Como dice, mira, casi forma el colágeno el 20% de todas las proteínas del cuerpo. ¿No? Esta proteína, este colágeno, este tipo de proteína, está en muchos lugares de nuestro cuerpo. O sea, está en nuestra piel, está en la matriz de nuestra piel, está en la matriz de nuestro pulmón, está en la matriz del epitelio de nuestro estómago, está en la matriz de un montón de cosas, ¿no? El tejido mismo, tejido conectivo, hay un montón de colágeno en todos los tejidos. Las fibras elásticas están producidas por fibroblastos, por algunas fibras musculares, ¿no? De los vasos sanguíneos, por ejemplo, están formadas por elastina, y hemos dicho de fibras reticulares formadas por colágeno de tipo 3. Las fibras reticulares son muy características de los órganos linfoides. Muy características de los órganos linfoides, eso lo vamos a ver en la unidad 2, ¿ya? Pero hay una clase de tejido linfoide, pero vayan acordándose o vayan asociando fibras reticulares a tejido linfoide, ¿ya? Órganos linfoides. Muy bien, acá tengo una lista de los tipos de colágeno tal vez más abundantes y más predominantes, donde se encuentran, ¿ya? Esto sí va a ser interesante, que lo vayan también una vez ya aprendiendo, porque esto no va a estar solo en esta clase, sino cuando veamos tejido conectivo también vamos a volver a repetir esta información. Entonces, vamos a conocer, ¿ya? El colágeno tipo 1, ¿sí? Por ahí tal vez justamente es el más abundante, el primero que se descubrió, ¿ya? Está presente en los tendones y ligamentos, por ejemplo, ¿no? En la matriz del hueso también y en algunos lugares de la piel, ¿no? Entonces, huesos, cartílago fibroso, tendones y ligamentos, tengo colágeno tipo 1. El colágeno tipo 2 se encuentra abundante en la matriz del cartílago, ¿ya? Del cartílago de tipo hialino. Eso también vamos a ver, hay tres tipos de cartílago: fibroso, elástico y hialino. El cartílago hialino es el cartílago que tiene abundante colágeno tipo 2 en su matriz. El colágeno tipo 3, que forman mucho ya las fibras reticulares, ya otra vez, órganos linfoides, ¿sí? Órganos linfoides. Y el colágeno tipo 4, que se encuentra en las membranas basales de los epitelios, membranas basales, ¿ok? 1, 2, 3, 4, para mí estos son los más importantes que deben ustedes conocer y aprender, ¿ok? 1, 2, 3, 4, por ahí estrellita, 4. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos hablado de los tejidos básicos en general, ¿ya? Recordemos, un tejido básico, ¿cuál es un componente de un tejido básico que tiene que tener un tejido? Ya, células, muy bien, y muy bien, entonces células y matriz extracelular, no, muy perfecto, ¿ya? Eso es universal para todos los tejidos, muy bien, células y matriz extracelular. La matriz extracelular está formada por sustancia básica y fibras, ¿no? La sustancia básica está formada por protoglucanos, glucosaminoglicanos, proteínas de adhesión, ya no nos interesa mucho, y
Los tres tipos de fibras son colágeno, elásticas y reticulares, ¿no? Ya con todas sus características. Quiero que se aprendan colágeno tipo 1 y 3, ¿no? ¿Cuáles son las más abundantes? ¿Cuáles son las que están formando los órganos linfoides? ¿Y qué tipo de colágeno son las fibras reticulares? Muy bien, yo creo que eso es básicamente esta primera parte de la clase, ¿no? Ya está. Bien, ahora vamos a hablar del tejido epitelial en sí mismo, el tejido epitelial. Todos los tejidos, obviamente a nivel embriológico, cuando nosotros nos desarrollamos, cuando somos un feto, ¿no? Tenemos distintos orígenes, ¿sí? En la etapa embrionaria básica se forman tres estructuras, llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo. Y cada una de estas estructuras, esos conjuntos de células, van a dar origen a ciertos órganos, cada uno, ¿ya? En este caso, el tejido epitelial, con la mala suerte de nosotros, ¿no? Justo pueden hacer, los diferentes tipos de epitelio pueden tener tres tipos de origen distintos. O sea, de estas tres capas, pueden haber diferentes tipos de epitelio, ¿ya? En el tejido conjuntivo, por ejemplo, generalmente todo nace del mesodermo. En el tejido neurológico, generalmente todo nace del ectodermo, ¿no? Y en el tejido muscular también todo es mesodermo. Pero el epitelio, algunos epitelios nacen del ectodermo, otros epitelios nacen del mesodermo y otros del endodermo, ¿ya? Yo no les voy a preguntar eso, pero ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? El ectodermo, por ejemplo, en las células de la cona, en la que se basa, de la piel, del mesodermo, el mesotelio, el endotelio de los sanguíneos, túbulos renales, y del endodermo, los epitelios del revestimiento de los tractos digestivos, urinarios o respiratorios, ¿no? Vamos a decir. Pero lo que tienen que acordarse es que tiene orígenes distintos, ¿ya? El tejido epitelial tiene orígenes distintos en las tres capas embriológicas, ¿okay? ¿Y qué funciones cumple el tejido epitelial? ¿Ya? Puede cumplir funciones de protección, como hemos dicho, el tejido epitelial de revestimiento, recubre cavidades o recubre superficies protegiendo justamente estos órganos que recubre o estas estructuras, ¿no? La piel a nosotros, por ejemplo, nos protege del exterior, ¿sí? La primera barrera. También regula el transporte transcelular, ¿sí? Hay sustancias que no pueden atravesar a través de las células, tienen que atravesar entre las células, y este tejido epitelial a veces regula quién pasa y quién no pasa, ¿no? Pueden secretar también, hemos dicho que puede haber un epitelio justamente un epitelio glandular, ¿no? Que se especializa en la producción y la secreción de ciertas sustancias, ¿no? También tiene la propiedad, puede cumplir de absorción. Por ejemplo, en nuestro intestino yo necesito absorber nutrientes de la comida que estoy ingiriendo, y este epitelio que recubre el intestino es el encargado de hacerlo. Y también hasta un papel sensitivo, ¿no? No solo en la piel, nosotros sentimos el calor, el frío, el tacto, la presión, sino incluso en nuestros órganos internos, ¿no? Cuando nuestro, por ejemplo, nuestro estómago se distiende también el epitelio, el músculo y el epitelio, y esto envía señales al cerebro diciendo, ojo, por ejemplo, necesito digerir, tal vez producir enzimas digestivas o algo, en señales a los estímulos físicos, ¿no? Entonces, todas estas funciones puede cumplir el tejido epitelial. Entonces, ya hemos dicho que puede haber epitelios de revestimiento y epitelio glandular. Muy bien, epitelio de revestimiento o epitelio glandular. Las características del epitelio de revestimiento, ¿ya? Y acá algo que tengo que preguntar de esta diapositiva, sí o sí. ¿Bien? Como dijimos, si miramos al suelo, cada una de estas losetas y el conjunto de las losetas del piso pueden representar un epitelio de revestimiento, ¿no? Si hemos dicho que este epitelio nos protege, ¿no? Regula el pasaje de sustancias, ¿no? Podemos inferir de estas características de que las células del tejido de revestimiento, como dice ahí, están estrechamente unidas. O sea, si bien todos los tejidos tienen células y tienen matriz extracelular,
en el caso del epitelio de revestimiento, esta matriz es muy escasa. Hay células, muchas células, mira cuántos cuadraditos hay, y una línea muy pequeñita de matriz extracelular. Como las paredes, como los ladrillos de una pared o como de las losetas de este piso, igual se distribuyen los epitelios de revestimiento, ¿sí? Muchas células muy pegaditas entre sí, muy estrechamente. El epitelio de revestimiento no tiene vasos sanguíneos. El epitelio de revestimiento no tiene vasos sanguíneos. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo vive? ¿Cómo lleva la sangre? ¿Cómo lleva los nutrientes a estas células? Lo hace a través de su compañero, de su parte de su real, el tejido conectivo. ¿Ya? Donde hay epitelio de revestimiento, es un concepto súper básico, donde hay epitelio de revestimiento, tiene que haber tejido conectivo ahí pegado o ahí cerca. ¿Ya? Porque es este tejido conectivo el que le va a dar la nutrición, va a darle la sangre, el aire, el oxígeno, los nutrientes que necesita a través de los vasos sanguíneos que este tejido sí tiene. Pero el tejido epitelial por sí mismo no tiene vasos sanguíneos. ¿Estamos? ¿Sí? Otra cuestión importante. El límite, justamente, donde termina el epitelio de revestimiento y empieza el tejido conectivo, que siempre va a estar pegado, entre ellos dos existe una estructura que se llama lámina basal. ¿Ya? Lámina basal. La lámina basal es a partir de la cual el epitelio de revestimiento crece y mediante el cual se pega al tejido conectivo. La lámina basal está compuesta por principalmente colágeno, entre otros, colágeno tipo 1, colágeno tipo 4, hemos dicho la lámina basal es colágeno tipo 4, y algunas otras proteínas y moléculas de menor importancia. ¿Ya? Entonces tengo una lámina basal. Nuevamente, es a partir de esta lámina basal desde la cual el epitelio de revestimiento puede regenerarse. ¿Ya? Y justamente esta última cuarta propiedad dice, estas células están sujetas a una renovación constante, ¿no? Y gracias justamente a la piel, nosotros tenemos pruebas fehacientes de eso, nos podemos acordar, ¿no? Nuestra piel constantemente descama, ¿no? Todos sabemos que nuestra piel cambia, que nosotros tenemos una herida, regenera la piel, ¿sí? Cicatriza y regenera. Esto lo hace gracias a que el epitelio de revestimiento tiene esta capacidad de regeneración, ¿no? Las células que están pegadas a la lámina basal se están dividiendo y están renovando este epitelio de revestimiento. Entonces, ¿cuáles son las características? Muchas células y poca sustancia intercelular. No tienen vasos sanguíneos, ¿sí? Tienen que estar pegadas a un tejido conectivo y se relacionan con él mediante la lámina basal y son células o es un tejido que está en constante renovación o regeneración. ¿Sí? Sí, prácticamente así, ¿no? Otra vez el ejemplo de las losetas. Para yo pegar una loseta en el suelo necesito una mezcla de cemento, vamos a decir, ¿no? Hasta la tierra, o no sé, el concreto, hecho cemento o un adhesivo y pum, encima pongo la loseta y se queda. De esa manera, algo así es la lámina basal, justamente, ¿no? Vamos a ver ahorita unas imágenes donde está, es una línea pequeñita, pero siempre está entre el epitelio y el tejido conectivo, ¿ya? Sí, siempre el tejido conectivo, como dice su compañera, está, entre comillas, voy a ponerlo debajo del epitelio de revestimiento. ¿Y por qué entre comillas? Porque puede ser de que yo vea una foto y tenga acá el epitelio y acá el tejido conectivo. Y usted mira, profe, que está siempre debajo, o al contrario, acá el epitelio y acá el tejido conectivo, ¿no? Está a la izquierda de ellos. Pero nosotros vamos a, justamente a la célula epitelial, vamos a darle una orientación, ¿ya? Una parte basal y una parte apical. Vamos a decir los pies y la cabeza de la célula, ¿sí? La parte basal siempre va a estar orientada hacia la lámina basal, por eso viene el nombre, y esta misma hacia el tejido conectivo. Entonces, si es que yo tengo el tejido conectivo hacia la izquierda y la célula epitelial o el epitelio hacia la derecha, yo sé que la célula, la cabecita de la célula tiene que estar acá y los pies de la célula tienen que estar acá. Si yo lo encuentro al revés, ¿no? Epitelio y tejido conectivo, la cabecita de la célula tendrá que estar acá y los pies
hacia acá, no siempre al tejido epitelial, siempre la parte que está pegada a ese tejido conectivo es la parte basal del epitelio. ¿Ya? Lo vamos a ver en imágenes también, no se preocupen para aclarar un poco este concepto. ¿Ya? Ahora, tenemos que darle nombre a nuestro epitelio. Y es muy sencillo darle nombre. Y esto tiene que, igual, recordarlo que es sencillo. Cada uno, así como nosotros tenemos un nombre y dos apellidos, ¿no? Sergio, Guevara, Pisa, no sé, cada uno tiene su apellido. Los epitelios también tienen su nombre, su apellido y su segundo apellido. Muy bien. Lo primero que tenemos que pensar es en la forma de las células. ¿Qué forma tienen las células de este epitelio? ¿Son células planas? ¿Son células cuadradas? ¿Son células cilíndricas? ¿No? Para poder darles un nombre. ¿Ya? Segundo lugar, ¿cuántas capas tiene este epitelio? Porque yo puedo tener un epitelio que esté conformado solo por una capa de células, nada más. O pueden haber 2, 3, 4, 5 capas de células formando este epitelio. Entonces tengo que tener esas dos cosas en mente: la forma de la célula y el número de capas. Y los nombres de los epitelios van a derivar de la combinación de estos dos parámetros, ¿sí? Siempre. Y le podemos agregar un segundo apellido si es que el epitelio tiene alguna especialización. ¿Ya? Entonces, forma de las células, número de capas y alguna especialización de las células del epitelio. ¿Ya? Vamos. Por la forma de las células, por el número de capas primero, por el número de capas, como hemos dicho, pueden haber una o dos y más. Cuando el epitelio tiene una sola capa, se llama epitelio simple. Así de simple. Una sola capa, epitelio simple. Dos o más capas ya se llama estratificado. ¿Ya? Epitelio simple, cuando es una sola capa, y epitelio estratificado, si que son dos o más capas. Entonces, recuerden que estos dos nombres, estas dos nomenclaturas, no pueden convivir, no pueden estar en el mismo nombre de un epitelio los dos a la vez, ¿no? Porque el epitelio o bien tiene una o bien tiene dos o más capas, ¿no? Eso es así. Entonces, nunca va a haber un epitelio que sea, doctor, es epitelio simple estratificado. ¿Eso podría existir? No puede existir, ¿no? O es simple o es estratificado. Estas dos son excluyentes, ¿ok? Pues una o es la otra. ¿Y con qué lo debo combinar? ¿Con qué debo combinar esto? Con la forma de la célula. Con la forma de la célula. Muy bien. Entonces, una célula, así como nosotros, ¿no? Una célula puede ser gordita, puede ser flaquita, puede ser alta, puede ser chata, ¿no? Y no puede ser, algunas pueden estar más alares, no. Las células pueden ser planas, las células pueden ser cúbicas, o las células pueden ser cilíndricas. ¿Ya? Un epitelio podrá ser cúbico plano a la vez. No, o es plano o es cúbico, ¿no? Igual. Entonces, estas tres características son excluyentes. Entonces, la combinación de los nombres de los epitelios vendrán así. Un epitelio puede ser plano, ¿sí? Y puede ser tal vez simple, ¿no? Otro epitelio podrá ser cilíndrico y podrá ser estratificado, ¿no es cierto? A ver, dame otro nombre de ejemplo que se te ocurra, combinando esas dos características. Que se te ocurra. No importa si existe o no existe. Cúbico estratificado, justo el que acaba de decir, ya está, muy bien. A ver, ¿quién me da otro? A ver, otro nombre. Epitelio simple cilíndrico. Simple cilíndrico, muy bien. ¿Cuántas capas tiene ese epitelio? Simple uno. Ya, y la forma todas son cilíndricas, ¿no? A ver, uno más. ¿Quién más? Estratificado cúbico, ya, muy bien. Y el último, a ver, acá, de esta fila, dame un nombre. Cualquiera, combina los dos parámetros que hemos dicho. Número de capas y forma de la célula, a ver. Vamos, para avanzar. A ver, ¿alguien quiere de una vez? Si no, estamos atorados acá. Estratificado plano, muy bien. También puede ser estratificado
estratificado. Pero recuerden, no hay por qué ponerse nervioso, simplemente pienso, ¿cómo se llama? Ya. Tiene que haber una forma de célula y tiene que haber un número de capas. Esos son los dos parámetros que tienen que combinar. ¿Ya? Así como primero es el apellido de mi papá, luego el apellido de mi mamá. Ya, primero el número de capas y luego la forma de la célula. ¿Sí? Esas dos cositas tienen que acordarse. Y como les digo, podemos agregar alguna especialización. Muy bien, entonces, estas células, ¿no?, pueden tener algunas características que les ayuden a cumplir una función particular donde están, ¿no? Por ejemplo, una especialización de la superficie apical puede ser tener microvellosidades, por ejemplo, para absorción, o tener cilios para movilización de secreciones, ¿no? Pueden haber estas llamadas células caliciformes ahí en el epitelio, que son productoras de moco, ¿no? O pueden tener queratina o no queratina, por ejemplo, en la piel, ¿no? Estas son características que yo le puedo agregar al nombre del epitelio, ¿ya? Estas especializaciones, para poder agregarlas al nombre del epitelio, deben ser especializaciones de la cara apical de las células, o sea, de la cabecita, ¿ya? Tiene que ser de la parte más superior, ¿sí?, o más apical. Vamos a ver igual en una foto a ver qué significa apical, qué significa basal, ¿ya? Pero ahorita, al menos de memoria, teóricamente tienen que saber que las especializaciones, para que lleguen al nombre, tienen que ser especializaciones de la cara apical. Entonces, como les digo, pueden ser microvellosidades, cilios, estereocilios, puede ser células califormes, puede ser queratina, ¿no? Todo esto le puedo agregar. Entonces, un epitelio, por ejemplo, el de la piel. El epitelio de la piel, que lo vamos a ver en una de nuestras prácticas, es un epitelio estratificado, porque tiene varias capas, es un epitelio plano, porque las células son más planas, y es un epitelio queratinizado, porque tiene queratina en la superficie, ¿no? Entonces, es el nombre completo del epitelio. Hay otro epitelio que tiene, por ejemplo, del intestino, es un epitelio simple, porque tiene una sola capa de células, es un epitelio cilíndrico, porque las células son altas, y es un epitelio con microvellosidades, porque tiene que absorber. Entonces, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, ¿sí? Así lo tenemos que combinar, de esa manera. Yo creo que no es nada muy difícil. Y aquí está. Entonces puede ser simple, plano, simple cúbico, simple cilíndrico, o estratificado plano, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico, ¿no? Muy bien, y ahora de repente apareció este epitelio pseudoestratificado, ¿no? O sea, o es estratificado o no es estratificado. Pseudoestratificado le han puesto ese nombre al epitelio, ¿por qué? Porque es un epitelio que, si uno lo mira en el microscopio, pareciera que fuese estratificado, pareciera que hubiesen varias capas, ¿no? Uno ve núcleos a distintos niveles, pero ya estudiándolo más a fondo se han dado cuenta de que todas las células de ese epitelio en realidad nacen de la misma lámina basal, o sea, no hay varias capas. Lo que sucede es que hay células que son grandes, células que son chiquitas, células que son medianas, y los núcleos aparecen a varios niveles, ¿no? Y como parece estratificado, pero no lo es, se denomina pseudoestratificado, ¿no? Puede ir con cilíndrico o no cilíndrico, no importa, ¿no? Pero, porque las células, como les digo, suelen ser algunas altas, algunas más chiquitas, ¿no? Entonces algunos le dicen pseudoestratificado cilíndrico. Pero, en general, con que sepan qué significa pseudoestratificado, en el cual en realidad es un epitelio simple, pero que parece estratificado, ¿no? Y eso, este epitelio es muy característico del aparato respiratorio, ¿ya? En nuestra tráquea, en nuestros bronquios tenemos epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Muy bien, y el epitelio transicional es un epitelio que puede cambiar de forma, ¿no? A veces cúbico, a veces plano, ese es más propio del tracto urinario, ¿sí? A veces nuestra vejiga, por ejemplo, se distiende, estas células especiales que eran cúbicas, distendidas se vuelven planas, y cuando vacío la vejiga, otra vez se vuelve cúbica, o sea, epitelio transicional. Es un epitelio de las vías urinarias. ¿No? Muy bien. Entonces, mira, estas rosaditas son las células, ¿no es cierto? Muy bien, las células y su núcleo, ¿no? Esta tensión moradita, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan?
hematoxilina. Ya, bien. Y la rosadita se llamaba eosina. Muy bien. Entonces, este es el epitelio. Y esta línea amarilla, en realidad, esta línea amarilla es la lámina basal. ¿Ya? La lámina basal. Y esta azul, más para abajo, ya sería tejido conectivo. ¿Sí? Tejido conectivo, tejido conjuntivo. Muy bien, perfecto. Entonces, en esta célula, por ejemplo, ¿cuál será la cara apical de la célula? ¿Será acá o será acá? Apical significa la cabecita. ¿Apical o apical? ¿Arriba o abajo? Arriba. Apical es aquí. ¿Ya? Y basal, acuérdate, basal está en relación a qué? A la lámina basal. Entonces, yo tengo una célula, tengo mi célula epitelial, tengo mi tejido conectivo, yo sé, uno, que en el medio va a estar la lámina basal, ¿no? Y ahí yo ya sé entonces cuál es la parte basal del epitelio. La parte basal, los piececitos, y la cabecita es la cara apical, o el polvo apical de la célula, ¿no? Y es a partir de esta lámina basal que las células se regeneran. ¿Sí? Digamos que esa célula se muere, no te preocupes que acá están saliendo más. ¿Ok? ¿Sí? Se está regenerando. Entonces, el primer epitelio es simple, ¿no es cierto? Y vemos células planas. Muy bien. El de aquí, simple, curvo, una sola capa de células. Este será simple cilíndrico y este es el pseudo estratificado, porque miren, les digo, acá hay como si fuesen varias capas, pero en realidad todas estas células nacen de la misma membrana basal. ¿Ok? Y aquí tengo al contrario, tengo epitelios estratificados, ¿no? Muy bien, y acá también hay un dato súper importante. Entonces le voy a hacer la pregunta. A ver, en este epitelio que dice estratificado, plano, no queratinizado, ¿esta célula te parece plana? Esa célula parece cúbica, ¿no? O esta de aquí parece cúbica. Estas de aquí recién se ven planas. Entonces, los que le han dado los nombres a los epitelios quedaron una cosa. Como en un epitelio pueden haber células de distintas formas, vamos a tomar en cuenta solo la capa más apical de las células. ¿Sí? ¿Qué forma tiene la capa más apical o más superficial de este epitelio? Esas células son las que le va a dar el nombre por la forma. ¿Ok? Entonces, en este caso, para empezar, todos son epitelios, ¿son estratificados o son simples? ¿Estratificados o simples? ¿Estratificados o simples? ¿Son estratificados o simples los epitelios? Yo quiero con fuerza. Alto. A ver. ¿Se ven? Esos epitelios que están ahí, ¿son estratificados o son simples? ¿Ah? ¿Qué pasa? Está lesionada. Bueno, son estratificados porque hay varias capas, ¿no es cierto? Ya está, muy bien. Entonces, ahora nosotros nos vamos a fijar qué forma tiene la capa más superficial o más apical, ¿no es cierto? Si esta es la membrana basal o la lámina basal, esta es la lámina basal, ¿estas células serán las más apicales? No, estas son las células más basales. ¿Cuáles son las células más apicales? Las de acá, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en el primer epitelio son células planas, epitelio estratificado plano, ¿no? En este caso, las células más superficiales son cúbicas, estratificado cúbico, ¿no? Aquí, estas células, ¿cómo son? Estas son cúbicas, estas son cilíndricas. Entonces, ¿cuál tomamos en cuenta? Las más superficiales, cilíndricas, estratificado, cilíndrico, ¿no? Y ese es el epitelio de transición, como les digo, que son cúbicas por un lado, cuando están, ¿no?, arruguaditas, cuando están extendidas se aplanan, ¿no? Acá, bueno, eso ya lo veremos en su momento, en su orden. Muy bien. Entonces, en el examen yo les voy a poner dos imágenes para que me digan qué tipo de epitelio es. ¿Ya? Tienen que fijarse en el número de capas y en la forma de las células. ¿Estamos?
Claro, hay tres capas, ¿no? Una, dos, tres capas de células. Entonces, si son tres capas, ¿cómo se llama? Estratificado. Me da igual si son dos, si son tres, si son cuatro, si son 20, si son 100 capas, no hay problema. Bueno, aquí porque... No, aquí porque le han dibujado esto de aquí, es queratina, lo gráfico como queratina, ¿no? Está Encima, claro. Entonces esta queratina, como les decía, es una especialización de la capa más apical de las células, ¿sí? En el caso de la piel, por ejemplo, tiene queratina. Entonces, como tiene queratina, le he puesto certificado plano queratinizado, ¿no? Sí. ¿Influye en algo el orden de especialidad? Si digo la forma de la cantidad de capas que tenga. Ya. No importa, no interesa. Si me dicen, profe, ese epitelio es estratificado plano, o si tu compañera me dice, no, profe, es plano estratificado, las dos tienen razón, está bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Puedes poner el nombre de tu mamá primero, el nombre de tu papá después, no hay problema. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos esa facilidad, ¿no? Yo puedo decir cúbico plano o puedo decir plano cúbico. Se entiende igual. Muy bien, ¿qué es esto? Ya, acá hay unos ejemplos de epitelios y las ubicaciones donde están. Esto pueden ir repasando, ¿sí? Si quieren, no les voy a preguntar pero en el primer parcial al menos. Pero bueno, tienen acá un dato, esto lo pueden utilizar para cuando quieran mencionar para el parcial tal vez, ¿no? Pero vamos a ir viendo cada uno de los órganos, digamos, justamente qué tipo de epitelio tiene, ¿no? O sea, vamos a preguntar cómo es ese cuadrito, ya lo vamos a encontrar. Ya está. Entonces, esta es una célula, es una sola célula. ¿Sí? ¿Se nota, no es cierto? Todo acá, este contorno es una célula. Muy bien. Yo les voy a decir, aunque ya está marcada, dice arriba, superficie apical, B, superficie lateral y C, superficie basal. Entonces, en esa imagen, en esa célula, ¿dónde va a estar el tejido conectivo? ¿Va a estar arriba de A o va a estar debajo de C? Debajo de C, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos claramente. Y en B van a haber células, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Entonces, ¿dónde nos interesan las especializaciones para poder darle nombre? ¿En A o en C? En A. En la ubicación A es donde nos interesa ver las especializaciones para darle el nombre, ¿no? Pero obviamente la célula puede tener especializaciones en A, en B o en C. A ver. Especializaciones de la cara apical pueden ser microvellosidades, cilios, estereocilios o flagelos. ¿Ya? Las microvellosidades son como proyecciones, de hecho aquí en esta imagen había microvellosidades, ¿no? Están acá como las cerdas de un cepillito o de un peine, ¿sí? Pero son muy chiquititas. O sea, a tal punto de chiquitas que ni en el microscopio las puedo ver, así, ¿no? Sino se ve como, realmente no se ven como pelitos, sino se ve como una línea más oscurita, ¿no? Que no toma otro color, lo vamos a ver en el microscopio. Pero el tema con las microvellosidades es que son tan chiquititas que no se pueden ver de manera individual en el microscopio, ¿no? En conjunto, el conjunto de microvellosidades le han puesto el nombre también de chapa estriada, ¿ya? Y eso es propio, por ejemplo, del epitelio del tracto digestivo, ¿ya? Muy bien. Los cilios son prolongaciones más grandes que las microvellosidades y estas sí se pueden ver, ¿ya? Al microscopio, que sí las vamos a ver. Por ejemplo, cuando veamos tráquea o tracto respiratorio, vamos a ver cilios. Y los cilios se mueven. Entonces pueden, como les decía, movilizar secreciones, ¿no? La flema que tengo, ¿no? El moco que produzco en mi tracto respiratorio, puedo yo movilizar, ¿sí? Los estereocilios son prolongaciones aún más largas que los cilios, ¿ya? También se pueden ver en el microscopio, lógicamente, pero carecen de movilidad, ¿ya? No se mueven. Y, por ejemplo, en el epidismo, en el testículo, podemos ver estereocilios, vamos a ver. Y flagelos son prolongaciones aún más grandes, ¿no? Mucho más grandes, tienen algunas células por las cuales incluso pueden movilizarse. Por ejemplo, los espermatozoides, que son células, ¿no? Los gametos, tienen este flagelo, esta colita, y por eso se mueven, ¿no? Igual, algunos otros organismos unicelulares pueden tener flagelos y por eso les da movilidad. ¿Ya? Muy bien.
Esas son especializaciones de la cara apical. Y ahí podemos incluir la queratina también. Acá lo que les decía un poquito esto, ¿no? Microvellosidades, esto mismo. Microvellosidades, ¿no? Muy chiquititas. Los cilios más grandes, ¿no? Con movilidad, y los estereocilios más chiquitos, ¿no? Entonces, cara apical, acá está la cavidad, la superficie, y acá la cara basal, acá tenemos la lámina basal, y por debajo tejido conectivo. Especializaciones de la cara, de las caras laterales de las células, ¿no? Ya hemos dicho que las células epiteliales de revestimiento son células que están muy pegaditas o muy separadas. ¿Cómo son las células epiteliales? Están pegaditas, ¿no? Están pegaditas, ¿ya? Y están pegaditas gracias a estas especializaciones. En particular, del epitelio de revestimiento tenemos las uniones, las zónula occludens, ¿sí? Zónula occludens, que son como, vamos a decir, casi fusiones de las membranas celulares de dos células contiguas, ¿sí? Como dice ahí, son uniones impermeables, o sea, no dejan de que pasen líquido o sustancias a través de estas células, ¿no? Si yo estoy pegada a su compañera, no, si están pegaditos, ¿no? Que nada va a pasar entre nosotros dos, ¿ok? Zónula occludens. Otras son las zónula adherens, ¿no? Una zona similar, un poquito más por debajo. Los desmosomas, ¿ya? Y las uniones de hendidura, vamos a ver. Esas son especializaciones de la cara lateral, ¿ya? Entonces tienes que acordar, zónula occludens, zónula adherens, desmosomas, uniones de hendidura. Vamos a ver, acá vemos un dibujito. Por ejemplo, vemos acá, cada uno de estos corresponde como que a la cabecita de una célula, ¿no? Y acá hemos sacado la foto transportable de célula, y aquí vemos una célula por acá y otra célula por acá, ¿no es cierto? Y esta es la membrana celular de una célula, esta es de otra, y acá está el espacio. Entonces, ¿hay un espacio intercelular? Hay un espacio intercelular, chiquitito, ¿no? Muy escaso, ¿no? Muy pegado a las células. Y te das cuenta de que las membranas celulares prácticamente están pegadas entre sí, ¿no? Bien apiñadas. Las zónula occludens, ¿no? A través de proteínas, una proteína, imagínate que es como, no sé, a ver, un ladrillo gigante que atraviesa dos salones contiguos, ¿no? Entonces, una misma proteína nace en una membrana celular y va a terminar en la membrana celular de la célula contigua. Entonces, las está uniendo, ¿no? Las está uniendo. Son proteínas especiales, ¿no? En una distribución en particular y forman esta zónula occludens, ¿no? La zónula adherens, igual, es algo similar, ¿ya? Y cada una está pegada a ciertas estructuras del citoesqueleto, ¿no? Vamos a ver, bueno, la zónula adherens, similar, acá tenemos a la zónula adherens, como muestro aquí, ¿sí? Los desmosomas, ¿ya? También son estructuras que sirven para relacionar dos membranas celulares contiguas. En este caso, los desmosomas son como puntos de soldadura, ¿no? O sea, no están a lo largo de todas las células, sino que están como que acá, acá, acá y acá, ¿no es cierto? En ciertos puntos están unidas estos desmosomas, ¿no? Para formar un desmosoma, yo necesito una célula y otra célula. Si yo separo estas dos, se convierten en hemidesmosomas. Hemi, la mitad, ¿no? Hemi, la mitad. Un hemidesmosoma más otro hemidesmosoma en conjunto forman un desmosoma, ¿ya? Un desmosoma. Y este desmosoma es característico de la cara lateral, ¿no? Y finalmente las uniones de hendidura o llamadas conexones. Y estos conexones, imagínense también que son como una tubería que atraviesa dos salones también, o dos ambientes, ¿no? Yo tengo acá una tubería, entonces esa tubería permite de que, por ejemplo, el citoplasma, las sustancias que están dentro de la célula, los electrolitos o cualquier cosa pueda pasar directamente de una célula a otra de manera rápida, ¿no? Una cañería, como una tubería que comunica a dos células, ¿no? Y también ayuda a que estén fijas y unidas entre sí, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos especializaciones de la cara apical,
que generalmente sirven para alguna función en el epitelio, ¿no? Microvellosidades de absorción, cilios para movilizar, estereocitos pueden ser sensitivos, neurológicos, ¿no? La queratina, por ejemplo, ¿no? ¿Y por ahí cuál falta? Y los flagelos, ¿no? Por ejemplo, ya. Muy bien. En la cara lateral, las especializaciones van generalmente para unir las células, ¿no? Ahí tenemos los sonolocludes, sonoladeres, los desmosomas y las uniones de hendidura o conexones, ¿ya? En la derecha es el citoesqueleto, ¿verdad? En las dos son, solo que uno se No son proteínas. ¿Cómo? Porque el citoesqueleto tiene proteínas. ¿Cómo? ¿Cuál es tanto la diferencia? La diferencia es el tipo de la proteína que constituye a cada uno de las sonolocludes, la distribución y la relación con el citoesqueleto, porque uno se puede relacionar con los filamentos intermedios, ¿no? U otros con los filamentos grandes del citoesqueleto, ¿no? Entonces, pero como digo, son detalles que no, tal vez no nos interesan mucho a nosotros tan teóricos, ¿no? Pues sí tenemos que saber que la función que cumple, ¿no? Eso, ¿sí? Igual lo mismo con los desmosomas, o sea, estas placas también se unen con los filamentos intermedios, por ejemplo, solo que esta proteína moradita es diferente a esa proteína azul, ¿no? Diferente a esa proteína moradita que está ahí, ¿no? Los tipos de proteínas son distintos, pero no vamos a memorizar. Muy bien. Y finalmente, en la cara basal, antes de eso, aquí hay una descripción de estas, ¿no? Ahí les digo, por ejemplo, los desmosomas con la desmoleína, con la desmoflaquina, ¿no? Las sonoladeres tienen con la actina, los comunicantes también que son como 9 tubos que forman un tubo grande, algo así, ¿no? Pueden leer esos detalles, probablemente no es muy relevante para nosotros, más que sí conocer para qué sirven y dónde están. ¿Ya? A eso lo pueden repasar igual con calma. Y en la superficie basal tengo invaginaciones, ¿no? Que son como ondulaciones de la membrana celular en la parte basal que ayudan a fijar un poquito, a fijarse con el tejido conectivo, ¿no? La lámina basal de la cual hemos hablado bastante, y por ejemplo los hemidesmosomas, ¿no? Son un componente similar al desmosoma, pero como en la capa basal no hay otras células, sino hay tejido conectivo, ya no tengo el otro hemidesmosoma para completar el desmosoma, ¿no? Entonces, en la cara lateral sí tengo hemidesmosoma con hemidesmosoma, entonces forma un desmosoma. En la cara basal solo tengo hemidesmosoma, ¿ok? Entonces, otra pregunta que se me ocurre, yo te puedo poner, ¿cuál de las siguientes no es una especialización de la cara lateral de las células epiteliales? Por ejemplo, ¿no? Y te pongo, y te pongo hemidesmosomas, desmosomas, sonolocludes, tú ya tienes que marcar cuál es la correcta, no digo, algo se me ocurre, algo así, se puede preguntar. Sencillo, puntual, vamos mirando. La estructura de la lámina basal, ¿no? Acuérdense que la lámina basal hay colágeno del tipo 4, es muy importante, hay también otros colágenos tipo 7, algunos fibras reticulares también, ¿no? Muy bien. Ya, acordamos simplemente de que el tejido epitelial y el tejido conectivo son amigos, son patas, ¿ya? BFF, no sé cómo le dicen ahora. Son reales. Bueno, la cosa es que son patas, ¿ya? Siempre están juntos el tejido epitelial con el tejido conectivo, eso no se van a olvidar, ¿ya? Muy bien. Ya, esta imagen de 1980. Células, epitelio, ¿eso será? ¿Eso será? ¿Este será el polo basal o focal de la célula? Basal, y ese será el polo. Muy bien. ¿Quién levanta la mano y me dice cómo se llama ese epitelio? A ver, ya tú. Ya, ¿alguien me da la contra? Ya. Simple, yo creo que todos estamos de acuerdo que es un epitelio simple, ¿no? ¿Cómo puedo decir que es simple? Acá veo claramente que hay una célula al lado de otra, ¿no? Me puedo fijar también en los núcleos, que a veces es lo que más resalta, ¿no? Una sola línea de núcleos, entonces claramente es un epitelio simple, ¿ya? ¿Y qué forma tienen esas células? Cilíndricas, ¿no? Un epitelio simple cilíndrico. ¿Alguna especialización le doy ahí?
Como les digo, en histología de nuestra vida se va a ver así, ¿no? Color magenta, rosadito, moradito, así es nuestro mundo. El tejido epitelial está de la línea de la flecha verde hacia arriba y lo de abajo, ¿qué será entonces? Tejido conectivo. La flecha verde está señalando ¿qué cosa? La lámina basal, excelente, ¿no? Entonces yo tengo acá, esas son mis células basales y esas son mis células más apicales, ¿ya? ¿Cuántas capas tiene este epitelio? ¿Cuántas capas ven? ¿Hay una o hay un montón? Hay un montón de capas, ¿no es cierto? Y entonces este epitelio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Puede ser simple y estratificado a la vez? Entonces, ¿cómo se llama? Por el número de capas se llama estratificado, ¿no? Y por la forma de las células, ¿dónde debo mirar? ¿Debo mirar acá? ¿O debo mirar acá? Debo mirar acá, ¿no? Y acá, bueno, no se ve tan claro como quisiera, pero son células planas, ¿ya? Si yo comparo este núcleo con este núcleo, obviamente que este núcleo está mucho más aplanadito, ¿no? Entonces, el nombre de este epitelio es plano estratificado o estratificado plano, que es lo mismo, ¿no? Y por ahí este tiene un cachito de queratina. Esto de aquí es queratina, entonces estratificado plano queratinizado. ¿No? Muy bien. ¿Este epitelio cómo se llama? Muy bien, yo también le doy ese nombre. Simple, ¿no? Acá están los núcleos, qué bonitos. ¿Sí? Y la forma de las células son alargadas, ¿no? Epitelio simple, cilíndrico. Muy bien. Sí, acá no se ven, de hecho, o sea, entonces acá te podrías pensar que esto es, yo no me puedo decir que estos son microvellosidades, pero yo te parece que le podemos dar el nombre de microvellosidades. ¿Ya? Entonces, es un epitelio simple, cilíndrico con microvellosidades. ¿Y acá qué es eso? Ya. Bueno, en primer lugar vamos a ubicarlo, ¿ya? Esto de aquí, a mí me parece que es un tejido de hígado, ¿ya? Acá hay un vacino seroso, por ahí, hígado, ¿ya? Esto de aquí, este espacio blanco, es la luz de una vena. Todo esto de aquí, todo esto grande es una vena, ¿ya? Esto de aquí es una arteria. Y esto de aquí es un conducto. Entonces la flecha está señalando el epitelio del conducto. ¿Ya? Entre esas estructuras, entre la arteria, la vena y las células del hígado, ¿cuál es este tejido que nos sirve de relleno? El tejido conectivo. ¿Ya? Entonces acá hay tejido conectivo. Ahorita nos interesa ver el tejido epitelial. Entonces, esto de aquí, como le digo, es un conducto y este es el epitelio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué nombre le vas a poner a ese epitelio? Por el número de capas, ¿cuántas capas tiene? ¿Es un epitelio estratificado o simple? Simple. Muy bien. ¿Y qué forma tiene su célula? Cúbico. Es un epitelio simple cúbico. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Sí? ¿Se nota que es un epitelio simple cúbico? ¿Sí? Esta es una imagen, claro que llegar a reconocer esto de aquí toma un tiempo, ¿no? Y nos estamos ubicando, pero una vez reconocido, al menos después de esta clase lo debo, si me estás señalando eso, aprender, o ya deberías saber darle su nombre, ¿no? Epitelio simple cúbico. Muy bien. ¿Dónde estará el lado apical de estas células, de este epitelio? ¿El lado apical estará en la flechita azul o el lado apical estará acá donde está el mouse? ¿Sí? ¿Quién dice? Dice no, ¿por qué no? Está muy bien, porque si esto de aquí es tejido conectivo, ¿no es cierto? La lámina basal siempre va a estar hacia el tejido conectivo y por lo tanto el polo basal de la célula va a estar acá. Entonces, si yo tengo mi epitelio muy bien nombrado por ustedes, tengo tejido conectivo hacia afuera está la parte basal de la célula, esta línea de aquí
delgadita es la lámina basal y aquí debería estar la cara apical de la célula, ¿no? Muy bien. Esta es una imagen más compleja, pero ¿se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve claro? Tan difícil no es, ¿no? Acá es un acercamiento mucho más bonito. Lo mismo, ¿sí? Dos conductos, epitelio simple cúbico, tejido conectivo, y aquí tenemos la lámina basal, el polo basal de las células, su piecito y su cabecita, ¿no? En este caso no hay especializaciones, no hay nada, es epitelio simple cúbico. Muy bien, este epitelio es un epitelio simple, ¿no? Por lados no se ve, por lados se ve, por lados no se ve. Acá, por ejemplo, yo lo veo acá, más simple, ¿no? Lo que señalan las flechitas, y esta diapositiva es para identificar a estas llamadas células caliciformes. ¿Sí ven? Estas como huevitos, no sé cómo lo ven, ¿no? ¿Se ven estas células redonditas y blancas? ¿Sí? Esas son células caliciformes, así se llaman. Estas células caliciformes están metidas ahí en los epitelios de los tractos, por ejemplo, digestivo, respiratorio. Hay un montón de células ahí en ese epitelio, ¿no? Y también aportan para el nombre del epitelio. Entonces, cuando ustedes encuentren estas células, les tienen que nombrar epitelios tantos con células caliciformes, ¿no? Por ejemplo, este epitelio, que es probablemente del intestino, ¿no? Seguramente esta debe ser una vellosidad intestinal, acá debe haber otra vellosidad intestinal. Estamos en el bordecito. Esto es tejido conectivo, ¿ya? Todo esto también es tejido conectivo, ¿ya? Y el epitelio nace más o menos desde acá hasta acá, ¿no? Y va ondulando, se dan cuenta que va ondulando, ¿cierto? Pero más o menos desde acá hasta acá. Entonces, en esta parte, yo veo como 1, 2, 3 células una al lado de otra, acá medio se superpone, ¿no? Acá veo otra vez, una al lado de otra. Entonces, yo concluyo que este epitelio es simple, una sola capa, ¿ya? ¿Qué forma tienen estas células? ¿Son cúbicas, planas o cilíndricas? Si vienen desde acá hasta acá. Son cilíndricas. Un epitelio simple cilíndrico. Bien. Estas células tienen microvellosidades, pero como les digo, son tan chiquititas las microvellosidades que no las vemos, acá no se ven. Si algo se ve, es como un borde rosadito nada más, ¿no? A ese borde rosadito se le llama chapa estriada. Entonces tengo un epitelio simple, cilíndrico, con chapa estriada y con células caliciformes, ¿sí? Epitelio simple, cilíndrico, con chapa estriada y células caliciformes, ¿no? Y este epitelio corresponde al epitelio del intestino delgado, ¿eh? Ya está. ¿Dónde está la cara basal de las células? ¿Está hacia mi izquierda o hacia mi derecha en este caso? La cara basal hacia la izquierda, ¿no? Esto es, ¿qué cosa hemos dicho? Tejido conectivo. Esto será la lámina basal, por acá está media despegadita de hecho, ¿no? Lámina basal. Y por lo tanto, de aquí nace el epitelio, ¿no? De aquí nace el epitelio, esta es la parte basal y esta es la parte apical de la célula, ¿no? ¿Y eso qué? Chapa estriada. Muy bien. Este es un epitelio y así. Sí, claro, mira, si yo lo veo así, en realidad yo diría es un epitelio estratificado, ¿no? Porque ahí se ven un montón de capas, ¿no es cierto? Pero ya si lo estudiamos a fondo, ¿no? Ya sabiendo un poquito, este es en realidad un epitelio pseudoestratificado, ¿no? De todas estas células llegan finalmente acá a la lámina basal. Estratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Sí? ¿Ven arriba estos pelitos? ¿No? Como les dije, como el cerro de este cepillo, esos sí son los cilios. ¿Ya? ¿Ah? ¿Por qué? Claro, por ejemplo, son por lo que son más grandes, ¿no? Que nacen a partir de la misma citoplasma de la célula de la membrana se forma el flagelo. Son más grandes. Solo, probablemente el ser humano, me refiero solo los espermatozoides tienen flagelos. Y hay otros organismos unicelulares que tienen pseudoflagelos. En el ser humano, si mal no recuerdo, solo el espermatozoide tiene flagelos. Como células humanas, ¿no? Muy bien, entonces epitelio certificado cilíndrico ciliado, ¿ya? Esta es la membrana, la lámina basal, ¿sí? Acá está señaladita justamente la membrana basal y es el tejido conectivo con sus vasos sanguíneos.
Muy bien, y acá veo estereocílios. Es un epitelio certificado también cilíndrico con estereocílios. ¿Ya? El que veo acá los espermatozoides. Muy bien. La flecha, ¿qué está señalando? ¿La parte apical o basal del epitelio? Apical. ¿Qué forma tienen esas células? Planas. Muy bien. Acá veo igual una imagen de piel. Esta anterior es piel también. Aquí tengo una queratina muy chiquitita, casi quebrante que venía ahí, y acá veo una queratina mucho más gruesa. ¿No? Acá se nota más. Entonces igual, y esta zona de acá. En este caso el epitelio tiene estas digitaciones, ¿no? Como mencionamos, entonces esto ayuda que simplemente es un artefacto físico para fijar el tejido conectivo con el epitelio, ¿no? Se encajan de esta manera. Entonces la lámina basal está todo ondulando igual acá, ¿no? La lámina basal, la lámina basal, la lámina basal, ¿ya? De acá para arriba es el epitelio, fíjense la capa más basal, para arriba está la capa más apical, y esto blanco en este caso no se ha tenido mucho, es el tejido conectivo, ¿no? Creo que estamos ya más publicados. Sí. Un poco más de lo mismo. ¿Eso qué está señalando? Lámina basal. Muy bien. Ya está. Entonces hemos visto, pero muy bien. Hemos visto tejido epitelial de revestimiento. Lo más importante de la clase, ¿ya? Esto que queda ahorita, epitelio glandular, saltó que no va, pero no está relevante. Epitelio de revestimiento siempre que le va a sacar el ancho en el examen, ¿no? Que creo que hayan aprendido. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguien le ha traído ahorita, profesor? ¿Algo? Sí, no, perdón, ustedes igualito. Y un punto extra. A ver, entonces, el epitelio glandular son este conjunto de células epiteliales, ¿no? Que se han especializado, no están en la superficie, como que se han adentrado hacia el tejido conjuntivo, ¿sí? Han formado su tribu y han dicho nosotros vamos a fabricar esto, X, A, B, Z, ¿no? Producen algunas sustancias, ¿no? Hemos dicho alguna enzima, las enzimas digestivas, por ejemplo, yo que sé, la bilis, yo que sé, la saliva, hormonas, ¿no? Varias cosas pueden ser secretadas, ¿no? Muy bien. Estas sustancias o este tipo de secreción, ¿no? Puede tener acción en cortas distancias o acción en largas distancias, ¿ya? Yo puedo tener estas mismas células que son glandulares, estas glándulas, ¿no? O estas células glandulares en realidad, pueden tener una acción sobre sí mismas, se llama acción autocrina, ¿ya? Pueden tener acción sobre sus vecinas, que es una acción paracrina, ¿no? O sea, tú y tú, ¿sí? Compañero izquierdo y derecho, ¿no? O puede tener una acción a largas distancias, una acción endocrina, ¿sí? Nuestras hormonas, por ejemplo, funcionan a distancia, ¿no? Yo tengo mi glándula tiroides acá y lo que produce mi glándula tiroides hace efecto en todo el cuerpo. ¿Y cómo es de que se transportan estas sustancias? A través del torrente sanguíneo, a través de la sangre, ¿no? Entonces yo puedo tener una secreción o una acción autocrina, paracrina o endocrina, ¿ya? Autocrina y paracrina es a cortas distancias, yo y mis vecinos. Y endocrino es a largas distancias, ¿sí? A través del torrente sanguíneo. Muy bien, de ahí partimos. Entonces, una glándula, partiendo de acá, puede ser, hemos dicho, endocrina, que generalmente estas glándulas endocrinas no requieren de un sistema de túbulos. O sea, porque vierten su secreción, ¿a dónde? A la sangre, como dijo, ¿no? Vierten su secreción al torrente sanguíneo, a los vasos sanguíneos, a las arterias y venas. ¿Sí? De esta manera llega. Por otro lado, las células que pueden tener secreción o acción autocrina o paracrina, generalmente sí necesitan un sistema de conductos, ¿no? Y estas glándulas se le llaman glándulas exocrinas y tienen un sistema de túbulos para verter su secreción hacia donde quieren. Por ejemplo, mis glándulas salivales están acá, o están abajo de la lengua, ¿no? O acá en los maxilares, y secretan la saliva
mediante un sistema de túbulos van a llegar hacia mi boca. ¿Ya? Entonces, las glándulas endocrinas no tienen túbulos y las glándulas exocrinas sí tienen túbulos. ¿Ya? Y estas células que producen estas sustancias pueden tener una acción autocrina, paracrina o justamente endocrina. Ya está. Entonces, glándulas exocrinas con túbulos, glándulas endocrinas sin túbulos directamente al torrente sanguíneo. Ya está. Entonces, las glándulas exocrinas podemos darles un nombre a estas glándulas dependiendo el tipo, o sea, dependiendo la forma y las características de sus conductos. ¿Ya? Sus conductos. Yo puedo tener una glándula exocrina que tiene un solo conducto, o puede ser que tengan dos conductos o más, ¿no? Simple o compuesta. Si este conducto se ramifica o no se ramifica. Un conducto simple, una glándula simple o una glándula compuesta. Y la forma de la unidad secretora, ¿no? Puede ser tubular, puede ser acinar, alveolar o una combinación de las anteriores, ¿no? Una glándula tubular puede ser forma de tubo. Una glándula acinar es como un espacio, células secretoras con un espacio en el medio, con un espacio pequeñito, y una glándula alveolar es un espacio mucho más grande. Muy bien, entonces yo puedo tener, como le dije, glándulas simples o compuestas, ¿no? O sea, si se ramifica o no se ramifica el conducto principal. Y puedo tener diferentes formas de este conducto, ¿no? Puede ser un tubo simplemente, y acá están las células que producen la sustancia, ¿no? Las células glandulares. Tubular, puede ser simple o enrollado. Al acinar, como les dije, acá están las células glandulares y tienen un espacio chiquitito. Por ejemplo, las glándulas salivales son acinares, ¿no? O puede ser alveolar, ¿no? Igual el espacio que queda entre las células o en el medio de las células realmente, hacia donde van a haber secreción, es mucho más amplio, ¿no? Alveolar, acinar, alveolar, o tubular directamente, cuando no hay dilatación, ¿no? Y puedo tener glándulas simples o glándulas compuestas, o sea, una glándula con un solo túbulo o una glándula con dos o más túbulos, ¿ya? Y en el medio algo híbrido, ¿no? En la cual dice que una glándula simple ramificada es una glándula que tiene un solo conducto principal, pero que ese conducto principal se ramifica, ¿no? En cambio, las compuestas es cuando tengo varios conductos principales. Una pequeña sutil diferencia, realmente por la cual no sé si vale la pena complicarlo en el video, pero básicamente yo me quedaría con simple o compuesta, ¿ya? Y esto sí, si es tubular, si es alveolar o si es acinar. La mayoría de las glándulas que vamos a ver son acinares. Por ejemplo, en el páncreas hay acinos, en las glándulas salivales hay acinos, ¿sí? Así que la mayoría son acinares. De alveolar casi no vamos a ver. Acuérdense simplemente de la imagen. Ya, bueno. Y acá hay otro concepto importante. Hemos hablado de un tipo de acción, ¿no? Acción autocrina sobre sí mismo, acción paracrina y endocrina, ¿no? Ahora, hay formas en las cuales estas células producen su secreción, ¿ya? Yo puedo ser una célula muy tranquilita, ¿no? Que sea a qué me dedico, agarro, produzco mi secreción y esa secreción la elimino al exterior y ya está. Eso se llama una secreción merocrina. Merocrina, solo libera su secreción, la célula. Hay otras células que son un poco más alocadas, ¿no? Dicen, yo voy a producir mi secreción y aparte voy a dar parte de mí, parte de la célula. Al liberar la secreción, se pierde parte de la célula, ¿no? Es como que yo voy a liberar algo y ¡flup! Se me sale la cabecita. Y después me vuelve a crecer otra cabeza, no importa, ¿no? Pero eso es una secreción de tipo apocrina, ¿ya? En la cual la célula va a liberar su secreción perdiendo parte de la membrana celular y parte del citoplasma, ¿no? Una parte. Y hay otras células mucho más rayadas, ¿no? Que son ya kamikazes, las cuales para liberar su secreción simplemente se destruyen. Produce su secreción y de repente ¡flup! Explota.
célula que se destruye completamente para liberar la secreción es merocrina, ¿verdadero o falso? Falso. Bien. Claro. Es como que lo opuesto, ¿no? Merocrina lo libera la secreción y la célula está intacta. La holocrina se destruye la célula para recién liberar la secreción, ¿no? Y apocrina es como que, sí, pierdo parte nada más. No se destruye toda la célula, pierdo parte. Esto sí, acá sí más parte. Y eso es lo que les digo, ¿no? A ver si rapidito nomás. Esto es merocrino, ¿no? Se dan cuenta que está la célula y esas partículas representan la secreción, ¿no? Se dan cuenta que la célula está intacta. Muy bien. Una célula apocrina, te das cuenta de que se pierde parte de la célula, ¿no? Pero la célula queda acá. ¿Sí? ¿Se ve que yo lo chiquito? Y en la holocrina, acá te das cuenta que la célula directamente se está destruyendo. ¿Sí? Clarísimo, ¿no? ¿Qué es? Ya es lo mismo. Y hay unos ejemplos de células, de glándulas con diferentes tipos de secreción. Esta es una glándula sebácea, que tiene secreción holocrina, así, holocrina, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver más adelante. Bueno, y según el tipo de secreción, yo poner secreciones que son de características mucosas o de características serosas, ¿no? Las características serosas son más enzimáticas, son más rosaditas, intensas, las mucosas son más de polisacáridos, de carbohidratos y tienen una coloración un poquito más clara. Y las mixtas son acinos que tienen un componente mucoso y un componente seroso a la vez. Vamos a ver. Ya, vamos a ver esta imagen. ¿Ya? Entonces, ya con eso estamos terminando. Pues, cada una de estas es una unidad secretora. ¿Ya? O sea, hay que decir, imagínense que es como un racimo de uvas, cada uva es una célula, ¿no? Estas células producen la secreción, están así en conjunto, y forman un acino. Esos son acinos, es una glándula salival. ¿Ya? Entonces, según la característica de la secreción, como digo, puede ser mucho más proteica, más enzimática, ¿no? Más rosadita, eso se llama una secreción serosa, o puede ser una secreción con más componente de carbohidratos, polisacáridos, que tienen una coloración a la atención mucho más clarita, más blanca, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, una secreción serosa y una secreción mucosa. Yo puedo tener acinos que son solamente mucosos, o puedo tener acinos que son solamente serosos, o puedo tener acinos que son mixtos, que tienen un componente mucoso y tienen un componente seroso. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que recordarnos es el color. Los serosos más rosado y intenso, y lo mucoso es más clarito. ¿Ya? Eso vamos a verlo igual es así. ¿Endocrino o exocrino? ¿Cuáles son las que utilizan conductos? Exocrinos, ¿no? El endocrino va directamente a la sangre, ¿sí? Recordemos, endocrino directamente a la sangre, no conductos. Exocrino, conducto. Si ustedes ven un conducto, es una glándula exocrina fija. ¿Ya? Muy bien. Este conducto, vamos a ver, este conducto lo fastidia. Este conducto obviamente tiene un epitelio, como he dicho, ¿no? Este conducto, este epitelio,
¿Qué tipo de epitelio es? Simple cúbico. Muy bien. ¿Dónde está la cara apical de las células? ¿Para acá? ¿O para acá? La cara apical está para acá, ¿ya? Y la lámina basal estará acá. Muy bien, para afuera en este caso, porque es el tejido conectivo y tejido glandular. Muy bien. Estas glándulas son acinares. Acá veo células, mira, los núcleos, ¿no? Y acá en el medio hay un agujero chiquitito. Esa es una glándula acinar, ¿ya? Esta glándula vierte su secreción hacia acá y a través de este conducto van a salir seguramente hacia la cavidad bucal. Muy bien. Este acino, ¿ustedes creen que será mucoso o seroso? Por el color. ¿Mucoso o seroso? Mira, compara este color con este de acá. Esto es mucoso. Esto es seroso. Compara este color o este color con este de acá o con este mismo de acá. ¿Cuál es más clarito? Este más clarito, este más oscuro. Mucoso, seroso. ¿Ya? Mucoso, y acá tenemos eso. Entonces, como les digo, hay acinos que pueden ser solamente mucosos. Este de acá puede ser solo mucoso, ¿no? Por acá igual acá. Y hay acinos que son solamente serosos, por ahí este de arriba aparece, ¿no? O acinos mixtos. A lo que quería llegar es que cuando yo tengo un acino mixto, ¿ya? Cuando tengo un acino mixto, las células que son más serosas generalmente están aplastadas por las células mucosas. Las células mucosas suelen ser más regordetas y más anchas, ¿no? Sí, más regordetas acá, como esta. Y las células serosas son más chiquitas, más delgaditas. Entonces estas células mucosas generalmente aplastan a las células serosas. ¿Ya? Tenemos células mucosas, células. Entonces las células serosas quedan aplastadas hacia un costado y forman casi como una llamada una semiluna, ¿no? O sea, tiene como una silueta así, ¿no? Como si fuese como un banano, ¿ya? Y encima están las células mucosas. Y a ese componente seroso de un acino mixto se le llama la semiluna serosa o semiluna de von Ebner, ¿ya? Semiluna serosa o semiluna de von Ebner. Eso lo vamos a volver a ver cuando hagamos glándulas salivales, de todas maneras, pero vamos avanzando con este concepto, ¿ya? A ver si hay otra. A ver, entonces, mira, por ejemplo, fíjate este acino. Fíjate este acino versus el color de este de acá, ¿cierto? Este será un acino seroso, este será un acino mucoso. Acá la mayoría son acinos mucosos, ¿ya? Si nos fijamos en este acino de acá, mira, acá hay rosadito claro y acá hay rosadito oscuro, ¿sí? Este es un acino mixto que tiene un componente mucoso y esta esquinita de acá sería el componente seroso. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver. Acá, por ejemplo, acá hay otro igual. Acá hay un acino mixto. Este es un acino mucoso, la parte mucosa. Y esto de aquí es la parte serosa, ¿no? Y como tiene esta forma, así como una, vamos a decir, una luna creciente, un plátano, una semiluna, la cosa se llama así, semiluna serosa o semiluna de corriente. Muy bien. Y hemos dicho que las glándulas endocrinas no tienen conductos, su secreción pasa a la sangre directamente. Bueno, tiene función química variada, puede ser proteica, puede ser lipídica, ¿no? Nos interesa mucho. Y pueden agruparse en cúmulos, cordones o folículos. Y esto sí es importante, obviamente. Una glándula endocrina, si es que no tiene conductos y si es que pierde su contenido directamente a la sangre, tiene que ser una estructura que tiene muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Presenta abundantes vasos sanguíneos. Ya está. Esta es una imagen de hipófisis. No vamos a tener ahí. Tiroides, ¿no? Tiroides donde se agrupan en folículos, el coloide tiroideo, ¿no? Vamos a ver si es folicular adelante y algo. Muy bien. A su madre.